tal? Bienvenidas, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Discapacidad, un espacio donde compartimos experiencias, aprendizajes y voces que están transformando la inclusión en nuestro país. Hoy tenemos una invitada muy especial, a quien le tenemos muchísimo cariño, que además, coincidentemente, este día que estamos grabando, pues el día de mañana será el aniversario de esta gran organización que se llama Cambiando Modelos, de la cual ella es fundadora. Les voy a platicar un poco quién es Silke Lupsik. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Ella es maestra en negocios con más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo y con un diplomado en inclusión escolar. También les decía, es fundadora y presidenta de la organización Cambiando Modelos, que es un proyecto que nació en febrero del 2017 y que busca construir un mundo más inclusivo, convirtiéndose en una activista en pro del respeto e inclusión hacia las personas con discapacidad que, como su primer hijo Matías, buscan adaptarse a la sociedad con total aceptación. Pues bienvenida, querida Silke. Gracias, Gaby, gracias, al contrario. ¿Cómo has estado? Cuéntanos, saluda por favor a nuestro auditorio. No, pues buenas tardes, feliz de estar aquí y pues de que tengamos esta plática, ¿no? Sí, súper bien. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Podrías, por favor, comentarnos de manera breve cómo es que nace Cambiando Modelos y qué fue lo que te motivó para crear esta organización? Pues cuando nace mi primer hijo con síndrome de Down hace ya 15 años, me di cuenta que el mundo en el que vivimos no está diseñado para incluir a las personas con discapacidad. Nos encontramos con muchísimos retos, con muchísimas barreras, para que fuera tomado en cuenta como cualquier otro niño. Y eso me llevó a pensar que mucho era por una falta de conocimiento, por una falta de interacción con las personas con discapacidad. A veces las personas, pues no es que tuvieran una mala intención, por así decirlo, pero no estaban mal informados o pues hay un miedo, ¿no? Cuando no conoces algo como es la discapacidad, pues existe un miedo y un rechazo en muchas ocasiones. Entonces, a raíz de eso, decidí fundar Cambiando Modelos para dar visibilidad a las personas con discapacidad. Decidí que los medios de comunicación eran el camino para hacerlo, porque los medios de comunicación llegan a todo el mundo. Todos consumimos contenido en medios, ya sea en la televisión, en radio, en una revista, en un podcast, ¿no? Y además llegamos a miles y millones de personas, ¿no? O sea, no solamente podemos tener un impacto en nuestro país, en países de habla hispana, pero también en otros países. Entonces, a raíz de eso surge Cambiando Modelos. Ya. Oye, cuéntanos, y de eso que tú identificaste en ese momento, pues, ¿observas que ha habido un cambio o estos retos siguen vigentes? No, yo creo que el reto de la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad sigue vigente, ¿no? Tan solo 30% de las personas con discapacidad hoy en día tienen acceso a un trabajo bien remunerado, tienen acceso a la educación media superior. Entonces es muy poco el porcentaje, ¿no? Y hoy en día, en el día a día, las personas, las familias que tenemos un integrante con discapacidad, pues también lo notamos, ¿no? En todos los aspectos de la sociedad. Entonces creo que hay un camino enorme que recorrer. Sin embargo, hemos hecho avances gracias a organizaciones como CONFE, que lleva más de 30 años. 47. 47 años trabajando en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Y como CONFE hay muchas organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando en eso. Por supuesto ha habido un avance, por supuesto no es lo mismo ser la mamá de un chico con síndrome de Down hace 40 años a hoy en día, ¿no? Ya hay más información, ya hay más accesibilidad y hay a la educación, a puestos laborales y hablar del tema, ¿no? También como Cambiando Modelos hemos tenido una evolución. También hemos visto y hemos trabajado porque hubiese un cambio en la industria. Hace 10 años era muy raro ver a
un chico con discapacidad ser parte de un comercial, al menos que fuera para una organización que tenga que ver con el tema. Pero aquí estamos hablando de un chico que salga en un comercial de cualquier producto que consumimos, ¿no? Claro. Entonces, era muy extraño verlo. Hoy en día ya es más frecuente. Nosotros mismos, el primer año creo que hicimos 3 trabajos en todo el año. En 2025 cerramos con 60 proyectos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una evolución, ¿no? Sí, ya lo veo. Oye, y dentro de estos proyectos que tú tienes ahora dentro de la organización, hay uno encaminado en materia de inclusión educativa. Cuéntanos. Así es. Nosotros estamos convencidos que para que los niños, jóvenes y adultos con discapacidad tengan una oportunidad laboral, deben de estar preparados y deben de contar con las herramientas para poderse desempeñar exitosamente dentro de cualquier carrera que elijan, ¿no? En ese sentido, a nosotros estar incursionando en los medios de comunicación, por la razón que dije, para dar esta visibilidad y esta sensibilización a toda la sociedad, pues también es pertinente que estén capacitados para poder hacerlo correctamente. Entonces nosotros, a través de particularmente un donativo que recibimos por parte de la compañía Disney, hacemos capacitaciones de actuación, doblaje, periodismo deportivo, producción, o sea, empleos que tienen que ver o temas que tienen que ver con los empleos que nosotros estamos procurando para las personas con discapacidad. Entonces, lo abordamos a través de esto. Ya. Oye, cuando tu hijo entró a la escuela, ¿fue sencillo? No, fue muy difícil. Sí. Yo creo que si le preguntas a cualquier mamá con un hijo con síndrome de Down, recorrieron al menos 20 escuelas. Y sí, o sea, en la gran mayoría la conversación era: no estamos preparados para recibir a niños como él, ¿no? Entonces, pues desde el lenguaje es como totalmente pues excluyente, ¿no? Como niños como él, ¿a qué te refieres? O sea, como que un poco era muy difícil y además era mi hijo, estábamos hablando como de kinder, o sea, en el caso de una persona con síndrome de Down, la verdad es que las necesidades de un niño con un síndrome de Down en esa etapa de la vida son muy similares, o sea, no cambian mucho, ¿no? Entonces como que era un rechazo inmediato sin hacer una evaluación, sin hacer una evaluación realmente de cuáles eran las necesidades o los ajustes que en ese momento mi hijo requería, ¿no? Que no eran muy diferentes a los de, como lo digo, cualquier otro niño, ¿no? Entonces, sí recorrí muchas escuelas hasta que encontré una escuela que cumplía como con esa, pues un poco, por un lado, el abrir las puertas a la diversidad, abrir las puertas y estar, aunque tuvieran miedo, estar dispuestos a hacer los ajustes y tener la actitud de querer hacer las cosas diferentes. Y bueno, cuando encontré esa escuela también encontré una escuela primaria que también estaba abierta al tema de inclusión y trabajaba en los procesos y trabajaba desde la raíz en cómo generar un ambiente educativo que fuera para todas las personas. Bien. Oye, entonces, imagino que desde la mirada de cambiando modelos, ¿cuál sería la verdadera inclusión educativa? Considerando esto que tú nombras de tener nuevos modelos, nuevas formas de pensar, supongo. Bueno, a ver, el mundo ideal es que en general, o sea, pongamos a un lado el tema de inclusión de personas con discapacidad dentro del esquema educativo. El esquema educativo hoy en día está bastante limitado, a mi parecer, ¿no? Está enfocado, o sea, se generó en la revolución industrial, cuando se necesitaban tener personas que trabajaran de una forma en fábricas y produjeran, ¿no? Y hoy en día el mundo pues ha cambiado tremendamente y las necesidades de la fuerza laboral son muy distintas a las que se necesitaban en la revolución industrial, ¿no? Entonces, pero la educación no ha evolucionado, sigue siendo en su gran mayoría un maestro enfrente diciendo el mismo contenido a un grupo muy diverso de estudiantes que aprenden de maneras muy diversas, pero se les obliga a absorber ese contenido de la misma forma. Lo cual, partiendo de ahí,
pues el sistema educativo creo que tiene muchas áreas de mejora. Ahora, hablando del tema de personas con discapacidad, pues las personas con discapacidad, dependiendo de su discapacidad, requieren ciertos ajustes razonables. Entonces, en un sistema que es tan cuadrado, tan homogéneo para todo el mundo, pues cuesta muchísimo trabajo que además se hagan estos ajustes razonables de acuerdo a la condición de cada persona. Entonces, pues, o sea, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, hay, creo que pocos países en el mundo que lo logran. Por ahí en Europa del Norte escuchas algunas historias de éxito y así, donde realmente en el mismo salón pueden aprender personas con y sin discapacidad de la misma, o sea, con ciertos ajustes que no afecta el desarrollo de todos los demás, ¿no? Entonces, sí, creo que es un gran reto. Creo que hay varios ejemplos en México en donde se hace, pues no diría que una inclusión completa, pero sí se hace una integración, se dan apoyos necesarios a las personas con discapacidad, sobre todo cuando estamos hablando de discapacidad intelectual, el reto es un poquito más grande, ¿no? Pues si es una discapacidad, bueno, también si es una discapacidad sensorial, o sea, sordos o ciegos, o sea, también tienen otro tipo de ajustes, pero es difícil encontrar, o sea, yo no conozco una escuela en México que tenga ajustes para todos los tipos de discapacidad, o sea, lo que he visto mucho es que hay ajustes, sobre todo para el caso de discapacidad intelectual. Entonces, sí, yo no lo veo que es una realidad, no sé si tú lo has visto, lo puedas decir, oye, sí, tenemos un caso de éxito en donde se da educación a todas las personas, no importando su condición, y se hacen los ajustes necesarios. Claro. No, o sea, me parece que estamos construyendo, seguimos construyendo. Lo comentábamos hace rato, sí, que respecto a cómo pues ha pasado ya 20 años de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pues es una realidad, y que el artículo que habla acerca de educación, pues lo que tendría que hacer el Estado para garantizar ese derecho aún tiene pues una brecha mayúscula, ¿no? Entonces, como tú bien lo nombras, conocemos de esfuerzos aislados, a veces muy solitarios, ¿no? De las familias, claro, totalmente, o de las mismas organizaciones. Entonces, sin duda, hoy sabemos que pues quizá hemos logrado entrar a los espacios, pero ¿cómo garantizar, a los espacios educativos me estoy refiriendo, cómo garantizar que un alumno, una vez que está dentro de la escuela, permanezca y que vaya avanzando en los diferentes niveles educativos? Mira, desafortunadamente el sistema educativo, ya sea público o privado, no tiene la educación, no tiene la sensibilización, no tiene la información para hacerlo una realidad. Entonces, si no entran los papás y si no entra la familia y el grupo de apoyo que tenga un chico o una chica con discapacidad, la verdad es que veo difícil que el avance. O sea, creo que ahí es cuando nosotros como familiares y padres como familiares y como padres de los chicos y chicas debemos de trabajar con la escuela y ver qué es lo que la escuela ofrece, y nosotros desde nuestro conocimiento de nuestro hijo hacer un plan de estudios junto con la escuela, junto tal vez con las organizaciones que apoyan a tu hijo o la terapeuta que apoya a tu hijo, y hacer un trabajo en equipo. O sea, no hay de otra, no. Sí debería ser por parte de ellos, por supuesto, pero si no sucede, pues involúcrate, ¿no? Involucrémonos, busquemos cómo hacerlo diferente, apoyemos a la escuela, muchas veces es prueba y error, ¿no? Y busquemos ir de la mano con las organizaciones, con la escuela, con la familia y con quien sea que es nuestro círculo de apoyo, ¿no? Para sacar adelante a nuestro hijo, nuestro hermano, quien tengamos en la familia, ¿no? Es decir, que tú tienes a la mano algún testimonio o alguna historia que pudieras compartir con quienes nos escuchan, que hable de esta, como de esta congruencia, ¿no? De actos, de acciones que estás
compartir? Como de este trabajo en equipo para... Pues yo creo que hay muchísimos ejemplos de chicos y chicas que tenemos también como parte de nuestro talento en Cambiando Modelos, que tienen grandes habilidades, o sea, que son... nosotros como nos enfocamos en la parte artística, a buscar oportunidades laborales por la parte artística, pues son personas que hablan muy bien, que saben escribir, que saben actuar, que saben bailar, que saben que además toman carreras universitarias regulares en donde con el apoyo de la familia van haciendo ajustes, ¿no? Como estos lugares donde dicen, bueno, ok, nunca hemos tenido una persona con síndrome de Down en nuestro alumnado, pero estamos abiertos a probar y a darle la bienvenida, y le dan la bienvenida, y entonces hay como esta increíble intención para llevarlo a cabo, pero que si no hay un apoyo de la familia o del círculo que apoya a esta persona, es bien difícil llevarlo a cabo porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces... tengo muchos casos de éxito, de decir, o sea, wow, qué bien, ¿no? O sea, tenemos una chica que está en Sirenas Especiales y es una increíble nadadora de nado sincronizado, pero además acabó la preparatoria y está estudiando una carrera técnica y además, o sea, es impresionante cómo habla, cómo razona, cómo... Entonces, creo que hay muchos casos de éxito, pero sí, y lo que tienen en común estos casos de éxito es que tienen un sistema de apoyo muy fuerte del que hablo, que es donde la familia se involucra de verdad en todos los detalles de su desarrollo, la escuela y las organizaciones que son parte de ese círculo de apoyo, ¿no? Y lo que sucede mucho, que a mí me pasa, es que a veces las escuelas, y eso me pasa con un hijo... O sea, tengo un hijo con discapacidad intelectual y tengo un hijo que no tiene discapacidad, ¿no? Y a veces las escuelas te llaman y te dicen, oye, con el hijo sin discapacidad, ¿no? No, es que su hijo no presta atención en clase. Y yo a veces pienso, pues yo no le hablo para decirle mi hijo no se quiere bañar, ¿no? O sea, esa es como, esa es su responsabilidad, ¿no? Entonces también hay que entender claramente y hablar claramente con la escuela en dónde entra la responsabilidad de la escuela y en dónde entra la responsabilidad como padre. Por supuesto que yo le puedo hablar con mi hijo para decirle que pues debe de prestar más atención pero la responsabilidad de hacer que mi hijo preste atención es suya, porque usted es el maestro, ¿no? Entonces, creo que también se vale poner eso muy claro cuando tenemos esas conversaciones con las escuelas y sobre todo cuando son escuelas donde se hacen ajustes razonables, porque a veces siento que también los padres de familia estamos a veces tan desesperados de que nuestro hijo hija o hijo no encuentra un lugar donde ir a la escuela, que nos conformamos con que lo acepten, ¿no? Y entonces como que entra un momento en que, ya lo aceptaron y entonces pues ya la libré. Y no, o sea, no es suficiente que lo acepten, o sea, sí tienen que hacer un trabajo y nosotros siempre muy amablemente y muy como estoy aquí para ayudar, para colaborar, pero he notado que pues mi hijo no hace mucho, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo vamos a medir la evolución de mi hijo? ¿Cómo vamos a medir? Hoy en día se encuentra aquí, ¿cómo vamos a medir a dónde quiere llegar? O sea, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? O sea, es un poco como que cada quien, responsabilizar a cada quien lo que le corresponde, donde nosotros tenemos que ser los líderes como padres del desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Sí. Vamos, creo que respondes muchísimo esta pregunta de qué hacer una vez que una persona con discapacidad está dentro del aula y que pueda permanecer y pueda ir accediendo a nuevos niveles educativos. Es decir, tenemos que tener metas claras, objetivos realistas y un trabajo decías, cada quien lo que le toca, pero al mismo tiempo en conjunto, ¿no? O sea, totalmente. Entonces me gusta mucho cuando pones estos ejemplos, porque es cierto que en muchas ocasiones las familias sienten que ya fue suficiente o ya es al menos, más que decir suficiente, al menos ya tiene una escuela.
Sí. Y yo creo que en el caso de la educación privada, que es donde yo tengo más experiencia, pues estás pagando. O sea, claro, no, claro. O sea, no es gratis, ¿no? Entonces, pues estás pagando por un servicio y creo que debemos de exigir ese servicio. Siempre, pues muy amable, siempre abierto a trabajar en equipo, siempre abierto a buscar soluciones y no problemas, ¿no? O sea, no se trata de ir a la escuela todos los días y estarse quejando, porque eso también veo que pasa mucho en la comunidad, ¿no? Es como, deberían hacer esto, en todas las comunidades, con o sin discapacidad, deberían hacer esto y deberían hacer tal, deberían hacer... Entonces, tú como padre creo que tienes que tomar responsabilidad. Si tú tienes una idea, no es deberían hacer esto, es propongo que se haga esto, se podría hacer de esta manera, yo voy a ayudar con esto, ¿cómo me pueden ustedes ayudar con esto? ¿No? Como que llegar como con una idea de, si tú observas algo en tu hijo que tiene una necesidad, pues ¿qué se te ocurre que podría ser la forma de ayudarle? ¿O cuál es el plan? ¿O qué propones tú? ¿Qué puedes hacer tú? Creo que tenemos que ser muy proactivos. Como que a veces también sentimos que todo el mundo alrededor tiene que ser proactivo para nuestro hijo, para el tema de inclusión o para lograr algo, y se nos olvida que nosotros somos los primeros en que debemos de incentivar eso, ¿no? Desde nuestra casa, con nuestras acciones, con lo que nosotros hacemos, no solamente por nuestro hijo, sino por la comunidad. Entonces creo que ahí todos podemos hacer algo, todos podemos apoyar, no necesitas trabajar en Confe o trabajar en Cambiando Modelos o trabajar en el gobierno para decir, oye, puedo hacer esto, que va más allá de apoyar a mi hijo, sino a toda una comunidad, ¿no? Claro, claro. Oye, y además, tanto regresando al tema de Cambiando Modelos, pues al final, la gente con la que ustedes están trabajando, tanto en empresas como las mismas personas con discapacidad, también tienen que tener una actitud pues más proactiva, decías hace rato, ¿no? O sea, porque las familias pueden estar involucradas idealmente en las escuelas, pero a veces olvidamos que también los niños y las niñas, desde que son pequeños, pueden participar y que puedan imaginar que ellos también en algún momento pues serán portadores de esta nueva forma de ver la discapacidad. Totalmente. Nosotros tenemos que responsabilizarnos como familias y responsabilizar a nuestros hijos de lo que les corresponde hacer. O sea, si van a ir a la escuela, es como a todos los chicos que van a la escuela, se les pide prestar atención, llevar sus deberes, hacer sus tareas, y no se vale decir como, oye, yo exijo que incluyan a mi hijo, pero no le exijo a mi hijo que haga las tareas. Pues, claro. La exigencia debe de ser la misma. Y si nosotros queremos que nuestros hijos con discapacidad sean parte de la sociedad como cualquier otra, tenemos que darles las herramientas y ellos tienen que hacerse responsables de que tienen que desempeñarse y que están buscando un lugar en igualdad de circunstancias que los que no tienen discapacidad. Entonces, deben de poder desarrollar las habilidades para poder hacer ese trabajo. Entonces, el decir, oye, contrata nuestro talento con discapacidad porque eres una buena persona y le das chance, pues yo creo que eso es muy erróneo. O sea, contrata a las personas porque tienen la capacidad, las habilidades para hacer este trabajo. Requieren ciertos ajustes razonables, sin duda, podemos trabajar en eso, pero va a desarrollar un trabajo como cualquier otra persona, porque estamos pidiendo que les paguen también por ese trabajo, ¿no? Entonces, como no es solamente una obra de caridad el que le des trabajo a una persona con discapacidad, es que realmente viene a solucionar una necesidad laboral y hay un empate, y eso es lo que tenemos que buscar hacer. Y eso, que un chico más adelante tome la responsabilidad de un trabajo y lo haga profesionalmente y lo haga correctamente, empieza desde casa, desde que son bebés, y les enseñamos a que pues aprendan a comer solos, aprendan a bañarse, aprendan a no a estarles recogiendo todo para que ellos aprendan a hacerlo. O sea, yo recuerdo que cuando nació Matías, pues a cada rato se caía cuando estaba aprendiendo a caminar y yo nunca lo levanté. Yeah. Y hasta me miraba feo la gente como, esta mujer
qué mala es que a este pobre niño con síndrome de Down no lo levanta, ¿no? Claro. Entonces, pues cómo iba a aprender a caminar si no se levantaba él solo. Entonces me le quedaba viendo y a veces lloraba y así, les decía, pues levántate. O sea, no estaba ensangrentado ni nada, ¿no? Claro, o sea, se cayó como cualquier otro niño, ¿no? Claro. Entonces, pues es eso, o sea, son esas pequeñas cosas que creo que estoy convencida tenemos que hacer desde que nacen para que más adelante lo puedan hacer solos. Porque, pues, ¿cuál es nuestro objetivo? O sea, ¿cuál es? Le preguntas a cualquier papá que tiene un hijo con discapacidad y el temor más grande que tenemos es ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Entonces, la única forma de que ese temor baje es, pues, ¿cómo preparo yo a mi hijo para cuando yo no esté? Que es lo mismo que haces con un hijo que no tiene discapacidad, ¿no? Claro. Que es también... Claro, es en los apoyos que les necesitas más... Muy bien. Oye, Silvia, pues fíjate que tenemos aquí algunas preguntas de nuestros confetis que nos escriben. Ah, qué bonito nombre. Sí, exacto. Entonces te vamos a pedir que por favor elijas una y que la leas. Ok. Para que nos respondas, por favor, tu punto de vista. Ok, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo o hija cuando la escuela no cuenta con suficientes apoyos para la inclusión? Pues te tienes que involucrar tú. O sea, no hay de otra, porque hay muy pocas escuelas que cuentan con los apoyos de la inclusión y trabajar en equipo haciendo un plan que funcione. O sea, no significa que tú vas a estar en la escuela al lado de tu hijo todos los días, pero que vas a crear un sistema que tú puedas entregar a la escuela para que la escuela, o que armes junto con la escuela para que tu hijo puedan darle esas herramientas y pueda desarrollarse, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que yo hago con la escuela en la que voy es reunirme una vez cada trimestre y revisar cuáles son los objetivos, dónde se encuentra hoy en día mi hijo en las habilidades que queremos desarrollar, a dónde queremos llegar, y la escuela ya se encarga de implementar eso. Hay escuelas que necesitarán más apoyo que otras o ideas de cómo implementarlo. No significa que tú lo vas a hacer, pero que tú vas a trabajar con ellos para hacerlo. ¿Imaginas a los talentos de Cambiando Modelos en un par de años, quizá 5 años, 10 años? Bueno, tenemos talentos de todas las edades, entonces tenemos desde casi recién nacidos hasta personas, no tenemos adultos mayores, no se animan, ¿no? Pero sí, personas de todas las edades, entonces pues hay muchos, ya llevamos 10 años, entonces hay muchos que conocí bebés y que ahora pues ya veo pasando por que ya cumplieron la mayoría de edad y que ya tienen la credencial del INE y que o están haciendo una carrera, entonces pues... Tu cara brilla. Sí, no, porque me da muchísima emoción de verlos así pequeños, cómo llegaron y cómo ahorita son jóvenes exitosas y exitosos y que se ven realizados, que se ven felices. Al final del día eso es lo que buscamos, ¿no? Como comunidad, o por lo menos como Cambiando Modelos, es darle oportunidades a las personas con discapacidad para que puedan llevar una vida autosuficiente en el sentido laboral, pero que también los haga feliz, ¿no? Y que lo gocen y que lo disfruten y pues eso es lo que quiero, que sigan desarrollándose, que sigan siendo la mejor versión de ellos mismos, que disfruten lo que hacen y que sean un portavoz de nuestra comunidad de familias y personas con discapacidad ante la sociedad. Porque veo a muchos jóvenes en nuestra comunidad muy empoderados que pueden darle ese ánimo y esas ganas y ese sí se puede a personas que todavía no se lo creen, que no han tenido las oportunidades o que no han tenido el privilegio en muchos sentidos. Entonces, ver a alguien que a lo mejor se parece a ti en tu condición o una familia que tiene un hijo similar al tuyo por la condición, que es feliz, te da muchísima motivación. Claro. Te da muchísima motivación. Claro, te repito, bueno, te brilla la cara, se ve que sabes de lo que estás hablando, que disfrutas lo que estás haciendo y bueno, quizá algunas de las personas que nos escuchen estén interesados en saber cómo pueden acercarse a Cambiando Modelos, cómo pueden colaborar con ustedes, quizá cómo pueden ser parte del talento de Cambiando Mensaje y ahí les mandarán la información
que se requiere. También en nuestras redes sociales, cuando tenemos castings muy relevantes, lo ponemos en las redes sociales, entonces hay que estar pendiente de las redes y pues sí, hoy en día todo es a través de las redes sociales. Cierto, cierto. Ok, bien, pues algún mensaje final que quisieras darle a nuestros confetis, a las maestras y maestros que también están escuchándonos. Pues un poco el decir que cuando hablamos de inclusión, en realidad, pues todos somos parte de esta sociedad, no necesitaríamos ser incluidos. La realidad es que seguimos hablando del tema porque no sucede. Y creo que no necesitas ser ningún experto en ninguna materia, ni tener una maestría, ni ser parte de una organización que trabaja en pro de, para ser una persona que abraza la diversidad como algo positivo, que ve a las personas, las trata como humanos, que es empático y que abrazando eso y viendo eso nos beneficiamos todos y es algo, no es un favorcito para unos cuantos, es un favorzote para toda la sociedad. Me gustó eso. Bien. Bueno, pues queridos confetis, muchas gracias por escucharnos. Recuerden, la inclusión se construye todos los días, desde cada espacio en donde habitamos, donde nos movemos, donde convivimos. Así es que, bueno, pues llevémonos este mensaje, así que muchísimas gracias nuevamente. Al contrario. Gracias a Matías también, a todo el talento de Cambiando Modelos, y nos escuchamos muy pronto en Confe, hablemos de discapacidad.